¿Qué hizo el enemigo para atacar la iglesia y conquistarla? No, hermano, porque las puertas del Hades jamás van a prevalecer contra la iglesia. Perfecto. ¿Pero de qué iglesia me habla? ¿De tu institución, de tu edificio? ¿De qué iglesia me hablas? Todos los que son nacidos de Dios, estos son los hijos de Dios. Y esa es la iglesia. Ahora, si te crees que el galponcito, el edificio, y cualquiera compra un lote y edifica y le pone iglesia, qué sé yo, iglesia. Nunca le van a poner iglesia a la Odisea porque dice te vomitaré en mi boca. No, van a poner iglesia Esmirna, iglesia Filadelfia, que son las dos iglesias aprobadas, las otras 5 están pata para arriba. Ahora bien, si por ir todos a una iglesia, que me parece perfecto, ¿sí? Me parece perfecto. En el sentido si son siervos de Dios y si te enseñan la palabra de Dios. Siervo levantado por el Espíritu Santo, no levantado por los hombres, porque este es mi amigo, como la política. Se meten al padre, a la madre, a los amigos, a los otros, a todo el mundo, ¿viste? Ya sea que clasifique o no clasifique para el puesto. Ellos son la autoridad y ellos los meten. Ahora bien, en la iglesia jamás será traspasada, porque es el máximo poder. Dios la guarda. Mi Padre, que es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre ni de las manos mías. Esa es la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, se compra un lote, se hace un edificio, le ponemos iglesia tal y tal. Bueno, humanos. Está bien, me parece perfecto. Pues fíjate, ¿de qué iglesia me habla Pablo? Hecho, capítulo 28. Tuvo 2 años predicando libremente y sin impedimento en una casa alquilada. Pero es un siervo de Dios, ungido por Dios, lleno del Espíritu de Dios, y Dios dijo de él, instrumento escogido me es este. Ahora bien, él creció inmensamente en conocimiento, pero él mismo te enseña que Dios no da al Espíritu por medida. Es decir, todos hemos recibido el mismo Espíritu, pero la gracia de Dios, dice él mismo también, fue mucho más abundante con la fe y el amor. Bueno, él dice, yo todo lo que tengo me lo gastaré por amor a él y aún yo mismo me gastaré. Bueno, está bien. Son decisiones personales que la toma cada hermano o cada hermana para el Señor. Punto. Y tu hermano que, bueno, también dice la Escritura, ocupado de vuestro negocio. Sería como un general o el ejército o la marina, esto, bueno, hubo una guerra, tenés que ir a las Malvinas a pelear allá. Punto. ¿Qué te va a decir tu esposa? Si tenés una esposa como la gente. Y viejito ha vivido toda la vida del sueldo de militar y ahora te necesitan, tenés que ir. Sería como una pandemia o una plaga grande. Y bueno, ¿y qué va a decir? Tenés que ir a vacunar y ayudar a esa gente. ¿Y qué le va a tener una esposa como la gente? ¿Qué te va a decir? Eh, vos ocupás ese cargo y ese don, así que vas a tener que ir. Y bueno, si no te contaminás y no morís, hay muchos médicos que murieron con la contaminación de este virus último. Entonces, son decisiones, ¿viste? Pero el espíritu es el mismo, no va a creer que los hijos de Dios, uno tiene un espíritu chiquitito, el otro uno más grande, el otro uno más anchito. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, habladero, que verdaderamente han aceptado a Dios. Si Dios vino para salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios se va a mover, es un juez con su ley. Bueno, si no hay un arrepentimiento sincero, tampoco te casaría, un ejemplo que puse. Si ella quiere seguir andando con sus amigos y vivir su vida, y bueno, nadie te obliga, que estés soltero, laco. ¿Cuál es el problema?
Pero en la unión con Cristo, sí, tienen que tomar una decisión sincera. Sí, ahí hay una decisión, hermano. Y por eso son pocos los que se salvan y por eso Dios dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y claro, hermano, ¿cómo fe? Todo el mundo festeja Navidad, todo el mundo, sí, 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 Israel también festejan el Corderito Pascual y están con Moisés y Moisés dice, yo a estos tipos no los trago. ¿Qué crees que Moisés murió? ¿Qué te he dicho? Es el cuerpo, Moisés sigue vivo. Si acá lo más importante que hay es lo espiritual. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, el diablo es espíritu, los demonios son espíritu, y vos tenés un espíritu dentro tuyo, es tu imagen y tu forma. Murió, es cosa de la mente humana. Ahora bien, Dios va a escoger a sus discípulos. Por eso te dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros, no está como los fariseos. ¿Y cuándo vendrá el reino de Dios? Parece que están viendo a ver a qué hora. Lo tienen a Dios delante de ellos, ni saben. Y Dios le habla, le entra por acá y le sale por acá. Bueno, ya es problema humano eso. Pero no tanto problema humano. Dios conoce los corazones. Entonces Jesús le dijo, bueno, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿En qué aspecto está entre vosotros? Porque mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿En qué trabaja? En buscar a los que han de ser salvos. En ungir a su siervo. No, no, vos lo ungís, es problema tuyo, hermano. Es tu kiosco eso. Ah, vos le das el título. Bueno, está bien, es tu kiosco. Con lo tuyo sé lo que vos quieres. Pero en el plano de Dios y en la iglesia de Dios, Él es el que unge. Él es el que escoge. Y como dice, bueno, dice, no, no te puedes sentar flaquito ni a la izquierda ni a la derecha mía. Eso está. El Padre dirá quién se va a sentar. Por mucho que vos seas apóstol. Entonces Él escoge. Él escoge. Hay un ejemplo que si lo querés ver, véelo. Y si no lo querés ver, no lo veas. ¿Vos creés que te vas a salvar porque la gente te chupe la media y te convence? ¿Vos creés que te vas a salvar por eso? Vos te vas a salvar con la verdad, y la verdad es así. Por eso cuando todos los profetas decían la verdad, ¿qué le hacían los que se llaman de Dios? Lo mataban. No le cae simpático. Y bueno, está bien, pero los siervos de Dios no vienen para que vos le des un beso. Porque ¿sabés qué? Le tienen más temor al Señor que a vos. Y vos vas a hacer lo que se te dé la gana. Te encantan matar, matan. Que yo sepa, yo no muero así. Sí. Y si me mataran, ¿qué? Y me río, flaco. Te doy un beso. ¿Por qué? Porque me voy a la casa de mi padre. ¿Cuál es el problema con toda esta estupidez de la muerte, de todo eso? Si nadie muere, hermano. Nadie muere. ¿Y popular? ¿Para qué querés ser popular? No, vos podés ser popular. Eso lo dijo Jesús en San Juan capítulo 7. No os puede el mundo aborrecer a vosotros. Ahí estaban sus hermanos, su familia y sus hermanas. No, que antes le decían a los primos hermanos. Sí, vos seguís con toda esa estupidez. Ya sabés a dónde vas a ir. Se te va a acabar la joda. A vos y a los otros. Por eso son pocos los que se salvan. Vos sos enseñado por hombres. Punto. Ahora, Dios escoge a sus siervos, para no irnos del tema. Pablo, o Saulo, también era un sacerdote. A ver, chiquito, sí, abrí la boca. Ajá. Comete todo esto. Ah, bueno. Bla, 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 bla. Ahora sos sacerdote. Ah, bueno, gracias. Sacerdote. Sí, ojo, ojo, que soy un representante de Dios. Bueno, está bien. Ahora bien, ¿qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Cristo, era una mala palabra, un hereje. Hasta lo acusaban de Belzebú, príncipe de los demonios, y cualquier cosa. Pero me parece perfecto. ¿Por qué no tener el espíritu?
Pero dice que dura, ninguno que tiene el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y no le podés llamar a Jesús Señor. Señor significa dueño, amo, si no es por el Espíritu Santo. Ahora ahí está Saulo persiguiendo a la iglesia y todo. Eso está en Hechos, capítulo 26. ¿Mm? Iba con carta a Damasco, a Siria, para traer a todos los que invocaban el nombre del Señor. Un sacerdote, no saben una papa de nada hasta el día de hoy. Y estos sacerdotes cristianos menos. Porque ahora tienen la Biblia. Ahora, la apostasía es 3000 veces peor que en el tiempo de los judíos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una Biblia, flaco. Ven, aquel te mete el dedo a la boca, el otro te engaña, pero vos vas. Punto. ¿Qué hace un abogado en el día de hoy? ¿Qué te cree que el abogado? No, porque eso es malo, mirá cómo hizo eso, no, eso no. Bueno, flaco, no está prohibido por Dios. Y si Dios lo permite, a excepción que tengamos que respetar tus mandamientos, o la conclusión de que tu abuelo te enseñó eso, listo. Vos vas a la iglesia para aprender los mandamientos de Dios. Lo que los otros digan es problema de los otros. Si esto está escrito y esto es pecado y Dios lo aborrece, bueno, no lo va a hacer, pero si lo que Dios te permite, no es pecado. Entonces Saulo yendo, se le aparece el Señor en el camino y cayó a tierra. No es que dice que cayó de un caballo. No, la Biblia no menciona el caballo. Cayó en tierra. Ah, que la conclusión tuya es, bueno, hay otras conclusiones también, que quedaba cerca, no es necesario ir a caballo. Cayó a tierra, vos tropezás y caes a tierra también. Ahora bien, él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te da cosas contra el aguijón, como diciendo, flaco, vos a la punta de una lanza no le puedes dar patada, porque el único que se va a dañar vas a ser vos. Hay que estar atento a eso. Ahora bien, pero dice, pero levántate, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Te das cuenta? ¿Qué crees? ¿Que Cristo murió y se murió? No, resucitó. ¿Qué crees? ¿Que Cristo, bueno, se fue al tercer cielo? Por supuesto. Pero Dios está en todo lugar. Por eso cuando estaba acá te dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo si estaba acá? Y lo que pasa es que para vos la conclusión de Dios es un tipo más inteligente que vive en un edificio más alto que vos. Y Dios es el creador del universo, no de esta estúpida tierra. Va más allá de tu mente humana. Y vos para Dios sos como una hormiga en el campo. Pero Dios, que es humilde, se rebajó y descendió a este mundo para hablarte, para que no vaya a condenación, porque ya desde que Adán cayó toda la raza humana. Entonces acá hay algo que tenemos que entender. Levántate, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Así, loquito, sacerdote religioso de Moisés, y Moisés nunca le creíste a Moisés. Bueno, ahora ellos te van a perseguir a vos, papá. Eso que vos defendiste, que son los hijos del diablo, se lo dijo Jesús. Perdona por usar esta palabra, porque muchos ahora no puedo usar ninguna palabra. Pero Dios lo dijo, así que ahora son más pulcros que Dios. Se lo dijo a los judíos, léelo. Vosotros sois de vuestro padre y los deseos del padre queréis hacer. Es un homicida y ustedes también. Y ustedes no pueden, si fueran de Dios, oirían la palabra de Dios, por eso no la pueden oír, porque no son de Dios, son religiosos. Entonces dice, levántate, pero que para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquella que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿No sé vos crees que son ellos? Sí. Siempre que le digas que todo lo que ellos hacen está bien, sí, son tu pueblo. Ahora tienes que predicar a mí. ¿Mm? Ahora le dice la palabra. Fíjate vos, los ministros tienen otra cosa, por eso ya basta ya de tanta macana, de que pones a este, que pones al otro. Ya lo he explicado muchas veces, esto es como un conejo, tiene una genética, el conejo escarba y hace una cueva en la tierra y mira al cielo desde abajo para arriba.
Y la genética del águila, nunca he visto un águila cavar una cueva en la tierra. Y águila sube hasta la punta de la montaña. Y allá arriba construye su nido bien alto para seguridad. Y mira la tierra desde arriba hacia abajo. Es genética. Así como hoy día hablan de genética. Sí, es genética. Entonces ellos van a tener la genética. Y bueno, léelo. Hechos capítulo 28. Y le dice, para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro. Es decir, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué hace vos? Ungiendo, dando título de sacerdote. ¿Qué hace vos con toda esa estupidez? Si Dios escoge a su siervo. Ahora bien, ahí viene la genética que le va a dar a él. Porque él era un religioso, era un conejo. Bueno, Dios lo va a transformar en un águila ahora. Ya se acabó con la parte humana. Ahora está la parte de las alturas. Entonces él le dice a Saulo, que pasa a ser Pablo, dice, en ese don que le da, dice, para que abra sus ojos, él lo envía. Viste, un tipo ciego se lleva todo por delante, ahora tiene vista, dice, no, loco, ya no necesito que me digas qué es lo que hay ahí, ya lo veo yo. Va cambiando el asunto, ¿no es cierto? Dice, para que abra sus ojos de los hombres, para que se conviertan de las tinieblas, ¿viste? Cuando está todo oscuro. Más en el tiempo del Señor, que no había luz, habían unos candilcitos. Bueno, todo oscuro te llevas por delante las cosas. Bueno, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y cuando hay luz no tenés que decirle a una persona, guarda que hay un cajón ahí. No, si lo veo el cajón, digo. Tienes que decirle a alguien cuando está la luz prendida lo que hay ahí. Lo ve. Pero hay otra cosa, padre, que a ver si la vas a entender. Dice, para que libres a los ciegos, para que los saques de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poder de Dios. Sí. Pero el diablo no tiene guerra contra los religiosos. ¿Por qué? Porque trabajan para él. Pero sí tiene guerra contra sus siervos. ¿Por qué? Y porque pueden ir y sacar un alma que están bajo las manos del inicuo o el maligno, para no usar tanto la otra palabra, y trasladarlo al reino de Dios. Esa autoridad la va a dar Dios. No vos, ni yo, ni nadie. Los dones los da Dios. La salvación la da Dios. La iglesia está formada por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Ahora, si vos crees que está formada por vos. Entonces ahí hay una genética. Dios va a actuar a través de su siervo. Como actuaba a través de los profetas, como ya te lo he explicado. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban. Ellos eran dueños. Y Jesús, cuando estuvo acá, se lo dijo que ellos se habían adueñado. ¿Y qué cree la iglesia si entra en la apostasía y también se adueñaron? ¿O no lees lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 20? Y yo estoy a la puerta. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras. Dios a toda la iglesia le dice que conoce sus obras. No hay uno que está diciéndole, che, mirá, vamos a ver que acá el hermano se emborrachó y peleó o tal cosa. Nada, Dios no tiene alcahuete, Dios sabe todo. Yo conozco tus obras. Que no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio. Y cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Ve? Ahí está. Otro más entre la relación de Dios y el creyente. Tibio. No sos frío, el frío sería, nada, no me va a decir que vos crees en Dios, chao, se ríe, se va, ese no, con el credo no tenés ningún problema vos. El problema que vos lo tenés, y lo han tenido todo desde que se fundó este planeta, son los religiosos. Los religiosos son los que usurpan el lugar de Dios. O haces lo que ellos creen o te matan. Cómico.
Ahora podés tener la autoridad y matás a aquel y matás al otro. Pero el día que partás, entras en un estado eterno de condenación y no salís nunca más. Son los descendientes de Caín. Ellos son religiosos. Quieren presentar a Dios como se le da la grandísima gana, no como Dios lo ordena. Y como Abel se presentó con un sacrificio, que eso miraba al sacrificio de Cristo. A quien Jehová, nuestro Padre, lo quebrantó, lo puso en sufrimiento. Tienen que leer Escritura, en Isaías capítulo 53. Y vos empezás que si no habla en lengua no está confirmado, que si no guarda los mandamientos no, que si no hay intervención del sacerdote no pueden ser salvos ni pueden ser perdonados. Cuando la Escritura te dice, el apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8 hacia abajo. ¿Qué te dice la Escritura? No, vos hablás lo que abriste la boca y te comiste todo. Bueno, pero la Biblia te dice que no es así. El libro te dice que 2 más 2 es 4. Vos decís que 2 más 2 es 7, por eso no te salen bien las cuentas. Y por eso, mamita, lo que te espera. No, aquí cuando yo te digo que son pocos los que se salvan, vos decís, no, chévere. No es así, hermano. Vos te salvás con hombres que predican a hombres, como los religiosos, predican a los religiosos. Esos son los descendientes de Caín, hermano. Acá no hay, como dice las Naciones Unidas, 200 países. No, acá hay 2 países, los hijos de Abel, los hijos de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Como Abel agradó a Dios en ese sacrificio del Cordero de Dios, como Isaías capítulo 53 te dice, ¿y quién ha creído en nuestro anuncio? Dice, bueno, Israel. Sí. Y la iglesia también. La excepción es remanente. Lo que vos no le metes el dedo a la boca. Lo que Dios le ha dado, su Santo Espíritu. Y los que predican lo que está escrito. Punto. ¿Qué dice en Isaías? A quien Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53. Mas él angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Mas Jehová, verso 10, Isaías 53, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros, pero dice que Dios lo puso en aflicción y en sufrimiento, ya que Él es la expiación por nuestros pecados. Expiar y redimir significa algo que Dios hizo. Entonces vos te presentás con un evangelio maldecido 3 veces por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9. Gálatas capítulo 5, verso 12. Y con ese evangelio maldecido, maldecís a la gente. Porque eso Dios no lo acepta. Ahora te salvás vos porque, claro, guardar los mandamientos, un montón de cosas. Que nadie te dice que no guarde los mandamientos. Eso sería como decirle a Lázaro que resucitó, Lázaro, tenés que caminar, Lázaro, tenés que comer. Idiotas. Dios habla de resurrección. Ahora. Por eso te lo dice en San Juan capítulo 5. Mas ha llegado la hora, y ahora es decir, cuando Él vino, que los muertos, hablando, que lo dice también el Espíritu Santo, y Él nos dio vida cuando estamos muertos, nuestros delitos y pecados, que los muertos oirán mi voz, y el que la oyere vivirá. Entonces, en esa resurrección, que va a venir solamente por los méritos de Cristo Jesús, allá no entran ni los cancheros, allá no entran los orgullosos, y allá no entra otra porquería de evangelio. Porque evangelio significa buena noticia. No esa mala noticia que no sabes si vas, si venís, si vas a la mitad del camino, si pasas para el otro lado, si no entras, si salís. Locuras eso. Y Dios castigó el pecado en su Hijo para que Él sea nuestra expiación o nuestra redención.
Por eso dice que, bueno, verá el fruto de la aflicción de su alma y se gozará, y él justificará. No sé si entendés lo que significa justificar. Yo me acuerdo, mi hijo trabajaba en el ferrocarril y bueno, estaba enfermo, teníamos que llamar al médico, mi mamá, y el médico venía, el señor tal y tal y tal, no se presentó al trabajo porque tiene gripe y bueno, y le damos 4 días. Bueno, entonces vos se lo llevaba y listo. Bueno, ahora si uno presenta justificación y el tipo dice, tú es un vago, se quedó dormido, no quiso venir a trabajar. Y ahí te pueden amonestar o te pueden descontar el sueldo. Bueno, justificar significa algo que vos querés hacer, pero no podés, y te dan un justificativo. Por eso Pablo, por el Espíritu, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y por eso Pablo, el apóstol, por el Espíritu Santo, le dice Gálatas insensato. Y en el capítulo 3 de Gálatas le dice, bueno, esto quiero saber de vosotros, Gálatas insensato. ¿Recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne. ¿Mm? ¿Y qué? Creyó nuestro padre Abraham y le fue contado por justicia. Si Abraham ni sabía que iba a venir la ley. La ley vino con Moisés en el monte Sinaí. Tienen una locura de 4.000 cuadras ustedes. Por eso Pablo le dice, bueno, ¿dónde está la satisfacción que experimentaba? Claro, si a vos te han perdonado, si te han justificado y te han dado el Espíritu, una vez que te dan el Espíritu Santo sos de Dios, y bueno, y si no andas bien, Dios te va a hacer disciplina, no te haga problema. Y eso también te lo enseña en Hebreo, en el capítulo 11. Sí, a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina para que participe de su santidad. Bueno, otra vez, equivocarse se equivocó David, se equivocó Salomón, se equivocó Mongurelio. Hasta Abraham también se equivocó y Dios lo disciplinó, en el sentido que le dijo, sé perfecto y anda delante de mí, con el caso de Agar y su hijo, que expulsaron del campamento y si Dios no interviene se muere el niño también. Entonces, acá ya dejémonos, por supuesto, los que son de Dios no practican el pecado. Es un accidente, es algo que ocurrió, no que todos los días ocurre. Pero Pablo le dice, bueno, ¿dónde está la satisfacción que experimentaba? Claro, vos tenés gozo, tenés alegría, porque sabés que has sido justificado, que has sido perdonado y que el día que partas, apartás para estar con el Señor. Eso es lo que Dios te dice, Padre, yo quiero que esto esté conmigo, esto está en San Juan capítulo 17, para que vean la gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo y estos, Señor, han recibido tu palabra. Punto. Él está orando para que estén con Él. Punto. Entonces acá vemos que es justificación y que hay una alegría porque han creído. ¿Me entendés cómo es? Y están contentos. Y de todo aquello que de la ley no pudiste ser justificado, porque ¿quién va a cumplir la ley si la ley es perfecta y el hombre es un pecador, a menos que vos no lo creas? Y allí en Juan, como te estamos hablando, 1 Juan, capítulo 8, capítulo 1, verso 8, dice así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No te dice, che, andaba Pedro, que si le pedíle perdón a Pedro, bueno, yo ahora no te puedo atender porque estoy lejos. Bueno, pedirle a los otros apóstoles, hermano Señor, pedirle perdón. No, flaquito, no estamos en la ley ni estamos con el asqueroso sacerdocio. Entonces, si decimos que no hemos pecado, eso te lo dice el Espíritu Santo y te lo dice un apóstol, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para... Tenés que ir a Cristo para que te perdone los pecados. ¿Por qué? Porque así está escrito. Que cuando Cristo perdonó pecado, que estaba acá, y los ojos religiosos decían, blasfema este, ¿quién puede perdonar pecado sino Dios? Y bueno, Él es Dios. Pero esos religiosos saben más que vos que sos religiosos. Saben que el único que perdona pecado es Dios. Punto. Y ahí dice Jesucristo,
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir al paralítico, levántate y anda. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces, lo que tenemos que entender es que la Escritura te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vos podés perdonar pecado, vos le perdonás a un amigo que te ofendió, sí, pero ese amigo después ofende a otro. Es decir, el perdón tiene dos pasos, Padre. Tiene un paso de que vos le perdonás, sí, pero hay que limpiar adentro. Y el ser humano no tiene una goma para borrarlo de adentro. Ni vos le podés limpiar lo que hay adentro. Eso lo hace Dios por medio de su Santo Espíritu. Por eso dice, bueno, hermano, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijito, estas cosas os escribo a vosotros, para que no pequéis. Claro, si esa es la idea. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación. Y no solamente por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Sí, bueno, todo el mundo se puede arrepentir y Dios perdona a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no cree, no acepta. Y sí, es como Caín, tiene su religión. Y ahí está el cuco. Que el Señor te bendiga.